Le contaba en nuestro primer resumen que el peso se ha fortalecido frente al dólar y rompió la barrera de los 19 pesos. Ayer regresó a niveles de hace 3 años. En estos momentos está en 18.98 por dólar y vamos a platicar de ello con nuestro compañero José Yuste, analista financiero, columnista de Excelsior y amigo de este espacio informativo. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy bien, Pascal, muy buenos días y desde luego feliz año, buen 2023. Igualmente para ti, querido Pepe, y gracias por tomar la llamada. Bueno, ¿a qué lo atribuimos? ¿A la debilidad del dólar, a las tasas de interés, a la política económica del gobierno o una combinación de las tres cosas? Una combinación, Pascal, donde en la ponderación lo que más está pesando en este momento es la debilidad del dólar. Sí. Eso sin lugar a dudas. Ayer lo vimos, ayer que el dólar perdió fuerza, bueno, las monedas de economías emergentes ganaron mucho. No solo fue el peso, ayer incluso una mayor apreciación que el propio peso mexicano la tuvo el peso colombiano o el real brasileño. Bueno, hasta el rublo ruso se apreció fuerte ayer frente a la debilidad del dólar. ¿Por qué está débil el dólar? Y es muy curioso, Pascal, es interesante esto. Bueno, porque la inflación parece que la inflación está cediendo un poco, entonces la perspectiva es que si cede la inflación en Estados Unidos, bueno, no va a haber más aumento en tasas de interés, Ujú. no va a ser tan atractivo con esas tasas de interés entrar a Estados Unidos, no se comprarían dólares, se vuelve más atractivo en ese sentido venir a economías emergentes como la mexicana, Que están a pagando tener. buenos intereses, ¿no? Bueno, imagínate, y ese es el otro dato. Seguramente hoy estaremos viendo el dato clave el día de hoy va a ser la inflación en Estados Unidos. Sí. Se espera que sea 6.5%, en cualquier momento lo dan a conocer ya. Pero fíjate, con esa inflación, tú tienes una tasa de interés que en México te sigue dando, bueno, 6 puntos por encima de Estados Unidos. Ujú. Y es muy atractivo. La tasa de interés que ha manejado el Banco de México respecto de la Reserva Federal ha ido casi como una regla básica de tener 6 puntos Aquí está ya, Pepe, perdón puntuales que te por encima. interrumpa, porque en este momento acaba de salir el dato, 6.5% la inflación en Estados Unidos, la subyacente está en 5.7. Mira, perfecto, fue un dato perfecto, justo con lo que esperaba el mercado, que esperaba este 6.5%, y con esto, bueno, pues es una inflación baja para Estados Unidos, y también todo el mundo está previendo que entonces la Reserva Federal no te va a aumentar más tasa de interés, o no, o bueno, sí te va a aumentar más, pero no tan fuertemente. Quizás ya se esperaría otro cuarto de punto y otro cuarto de punto, un medio punto porcentual en el año, en fin, ya no estaremos viendo estas alzas abruptas de la tasa de interés en Estados Unidos, no estaría siendo tan agresivo la Reserva Federal, y economías como la mexicana, que tiene una buena tasa de interés elevada, se vuelve atractiva, Ujú. no tenemos una deuda fuerte, a eso hay que decirlo, los balances financieros están sanos en México, esto sí lo ha hecho la administración del presidente López Obrador, entonces no se ve mal México y Ujú. estamos viendo este tipo de cambio. Ahora, Pascal, esto es temporal y esto no nos resuelve la situación, ¿eh? El tipo de cambio es un espejismo de alguna manera, Sí, no nos está lo ha resolviendo la celebrado situación. mucho el gobierno digamos, personas del movimiento que gobierna el país. Ayer, pues, estaban muy contentos hablando de la fortaleza del peso. Hay que decir que puede ser bueno en algunos aspectos, como mantener baja la inflación, pero, por ejemplo, a una familia que recibe remesas, pues le van a dar menos pesos por sus dólares, ¿no? Sí, esos son los datos malos. Por Sí, ejemplo, ¿quién te va a sufrir en este momento con esta apreciación del peso, con un peso fortachón, como, un como dice exportador. el presidente López Obrador? Sí, Bueno, quienes reciben remesas reciben en efecto menos pesos por dólar, el peso sí. está más fuerte, reciben menos dinero, pero no solo ellos, el turismo. Ujú. El turismo realmente pues deja de ser tan atractivo. Realmente venir a México te empieza a salir más caro, se empieza a hacer un poco más caro el país cuando tienes una moneda fuerte. Ujú. Eso también es cierto. O en el caso de las exportaciones, tus exportaciones con un peso más fuerte, con un dólar más debilitado, pues Ujú. obviamente se empiezan a encarecer. Así que tampoco podemos festinar que realmente tengamos un tipo de cambio realmente depreciado como estamos viendo, ¿no? A En lo este mejor momento. un turista del norte de Estados Unidos dice, ¿a dónde me voy? ¿A Cancún o a Florida? Y cuando ve lo que le va a costar por el tipo de cambio, pues a lo mejor se decide por Florida.
por poner un a ejemplo, ¿no? Florida o a Hawái o cualquiera de esos, dices, bueno, Claro, con el tipo de cambio ya no me sale tan atractivo México, mejor me voy para allá. sí, O el exportador de repente le empiezan a crecer las exportaciones. Con el peso fuerte, dice, bueno, pues ya no son tan baratas las exportaciones mexicanas en Estados Unidos. La verdad es que sí tiene pros y contras. Esto fue algo que, Pascal, quizás lo tenemos como resabio de cuando teníamos tipo de cambio fijo, sí. que era muy importante para evitar crisis el tipo de cambio, pero hoy en día la verdad es que sí pierde cierta importancia tener una moneda fuerte como si fuera lo más competitivo que pudieras tener. Sí, ahora, digo, tiene, como decíamos, tiene sus aspectos positivos, ¿no? Digamos, una moneda, digamos, depreciada para un país que importa mucho, pues a lo mejor le puede traer inflación. Sí, desde luego. Bueno, Ujú. ese es el otro tipo. Imagínate, ¿verdad? Con este tipo de cambio tienes un peso mexicano con el cual puedes comprar más, puedes importar más, te es más fácil. Sí, Pues desde luego esto te ayuda en este momento a la inflación, ¿no? Te ayuda a tener importaciones más baratas. sí, Estos son, o sea, unas por otras. claro. Te está ayudando en este momento el tipo de cambio. No está mal realmente, qué bueno que tengamos ese tipo de cambio, pero no nos arregla realmente la vida, ¿no? Hay que decirlo. Lo que nos va a dar mejorías, pues es un componente que tengamos productivo, de mayor crecimiento, que nos genere empleos. Sí. El tipo de cambio para esto, bueno, pues parece que no será lo único. Oye, y tener altas tasas de interés, que es lo que, pues, digamos, en parte provoca que tengamos un peso tan fuerte, pues nos cuesta en términos de crecimiento económico. Sí, claro, hoy Ujú. tenemos 10.50% en México de tasa de interés de referencia del Banco de México. Sí, Se espera que aún con esta inflación que va moderándose, pues vayamos a aumentar a final de año por lo menos hasta el 11% ujú, de tasa de interés. Este 11%, pues sí nos empieza a afectar. Te empieza a afectar inmediatamente, ya nos afectó en tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito hoy en día, si tú la utilizas, ya es mucho más cara con ese 10-50% de tasa de interés. claro. Esto ya empezó a afectar, pero empieza a afectar otros créditos que también son de corto plazo. El automotriz ya te empieza a afectar, Ujú, y poco a poco irá afectando también a créditos de largo plazo, hasta incluso el propio crédito hipotecario, que ha sido el más competitivo en México, te puede llegar a afectar. O sea, realmente sí se encarece, y bueno, el crédito empresarial ni se diga, el crédito empresarial ya está impactado, otra vez ya lo tenemos mucho más elevado el crédito empresarial. ujú, Así que si estas tasas de interés altas es la medicina, Pascal, para bajar la inflación, fue ujú. la medicina, se va a mantener este año tasa de interés alta, pero es una medicina amarga. La verdad es que sí te encarece los créditos y Muy bien. entonces se enfría la economía y hay una desaceleración. Pepe, como siempre, muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, muchas gracias, Pascal. Gracias. Ahí está José Yuste, analista financiero, columnista del periódico Excelsior, léalo en Excelsior y amigo de este espacio informativo.